Muy bien. Tú eres... Tú eres Daniel Alejandro, ¿no? Sí. Entonces tú eres el 16. Ok, empezamos. Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos con nuestro entrevistado número 16 con respecto, presentándole la guía de la entrevista del uso de la plataforma Blackboard y la motivación académica de los estudiantes de segundo y tercer año de la carrera de diseño gráfico en una institución superior tecnológica privada en Lima en el año 2023-1. Eh, Ese es con respecto a la etapa de nuestro objetivo, ¿no? Y comunicarle al entrevistado que esta entrevista va a ser directamente de forma anónima, la cual queremos tomar en cuenta que él expresa directamente su participación de forma voluntaria. ¿Usted está conforme? Sí, estoy conforme. Perfecto. Entonces, distrito de procedencia, Lima, San Juan del Lurigancho. edad, 18. género, Hombre, masculino, masculino. ciclo de estudio, Tercer ciclo. se dedica exclusivamente al estudio. Aparte trabajo para una empresa. Muy bien. Entonces pasemos a la primera pregunta. Con respecto, en estas primeras preguntas se encaminan mucho a la variable del uso de la plataforma Blackboard, ¿ok? ¿Cómo se usa mayormente la plataforma? Y la primera pregunta es, ¿puedes darnos dos ejemplos de cómo has utilizado el material informativo que te ha brindado el docente a través de la plataforma Blackboard? Sí. Respecto a las diapositivas que mandaban, lo llegaba a descargar y con eso mismo practicaba para desarrollar mis temas. Como a la vez usaba el material audiovisual, el cual también se colgaba en el Blackboard. Ok. Pregunta número 2. ¿Qué tan importantes son los videos y las diapositivas colgadas en la plataforma para tu aprendizaje y por qué? Para mí fueron muy importantes debido a que me ayudaron a desarrollar las actividades de manera más fácil y de manera que lo pueda entender mucho mejor. Ok. Coméntanos dos experiencias que hayas tenido consultando la bibliografía publicada en el Blackboard y la utilidad que ha tenido para tu formación. La verdad es que desconozco de esa herramienta. Ok. Pregunta número 4. ¿Qué tipo de material informativo crees tú que podría incluirse en la plataforma para comprender mejor los contenidos propuestos por el docente? Mm. La verdad es que aquí yo noto que el material que ya se sube al Blackboard, yo lo encuentro bien. No le agregaría algo más. Porque por sí, las diapositivas, los videos, todo lo que se sube al Blackboard, yo lo noto bien. Yo no agregaría nada más. Ok. Pregunta número 5. Danos dos ejemplos de cómo ha sido participar en los foros y cómo te han ayudado en tu aprendizaje. A ver, ¿cómo de los foros? Explícame un poquito más. Allá. Ah, recuerda que el docente siempre en cada sesión, ¿no? Acuérdate en la época de la pandemia, ¿no? Sí. Donde siempre hacían mucha interacción, ¿no? Con el tema de los foros y siempre cuando dejaban alguna pregunta, de repente en el curso de fundamentos visuales que has tenido, te preguntaban, ¿no? ¿Cuál es tu color favorito? Y de repente todos iban al foro y ponían alguna respuesta, ¿no? Entonces, Ah, entiendo, entiendo. claro. Entonces, te vuelvo a decir la pregunta, ¿no? Danos dos ejemplos de cómo ha sido participar en los foros y cómo te han ayudado en tu aprendizaje. A ver, dos ejemplos. Fue más que nada para conocernos, o bueno, para que el profe nos conozca un poco más, ¿no? O para también consultarle ayudas. Por ejemplo, cualquier pregunta que teníamos, le podíamos escribir también ahí, cosa de que él mismo en la clase lo veía y ahí mismo nos hacía el feedback. Ok, muy bien. Pregunta número 6. ¿Qué tipo de actividades grupales ha realizado el docente durante las videoconferencias? ¿Puedes mencionar dos de esas actividades de las que más Sí. te hayan gustado? A ver. Una fue desarrollando una identidad corporativa y otro que me acuerde fue desarrollando, o bueno, haciendo
¿Cómo se lo puedo explicar? Dedicándose a la lectura prácticamente. Nos mandaba a leer todo un libro o toda una historia y de ahí mismo nosotros teníamos que guionizarlo, ¿no? Armar como un resumen y prácticamente de eso cada participante tenía que hablar, Ah, ok. Ok. Manteniendo, o sea, dando a la escucha entender qué activa. hemos aprendido. Sí, algo así. Ok, ok. Pregunta número 7. ¿Qué herramientas digitales del Blackboard ha utilizado el docente y te han servido para realizar tus trabajos grupales? Describe en qué consisten estas dos, esas herramientas de repente que hayas visto. A ver, las dos herramientas. Primero que nada, es de la misma reunión, que ahí tienen unas herramientas las cuales son el lapicito, el borrador, todos esos ayudaron debido a que el profesor nos está indicando parte por parte con esa misma La herramienta, ¿no? pizarra. Sí, exacto, la pizarra. Ok, Ya. Eso mismo, más el material que está colgado en el Blackboard, como los PDFs, el material audiovisual y todo eso. ok. Pregunta número 8. Cuéntanos dos ocasiones en las que la plataforma Blackboard te ha facilitado interactuar con tus compañeros para realizar los trabajos grupales. Fue en las videoconferencias, porque ahí mismo el profesor armaba los grupos, ¿no? O ya nosotros o podíamos escoger a qué grupo ir o él mismo nos seleccionaba. Y la verdad es que la interfaz ahí es muy fácil, la verdad, muy fácil de manejar. Muy bien. Y otro más. Sí, solo sería eso nomás. Ok. Pregunta número 9. Recuéntanos cómo utilizas las rúbricas de aprendizaje. Eso lo uso más que nada para ver en qué estoy bien y en qué estoy mal. O de pasada también para guiarme, de hecho. Lo uso Ok, como guía. Por ejemplo, fijarme en que en tal cosa que me vaya bien o tener algo en cuenta a la hora de realizar mi trabajo. ok, muy bien. Pregunta número 10. ¿Cómo te ayudan los cuestionarios virtuales del Blackboard en tu aprendizaje? Cuéntanos dos casos en los que te hayas utilizado. Uf, de por sí me ayudan demasiado, más que nada porque es como un recordatorio, ¿no? Porque cuando ni bien finalizan las clases, le doy una repasada a lo que viene a ser todo el material para luego realizar las actividades. Y hay, por ejemplo, tal cosa que me falta repasar o que me haya equivocado a la hora de realizar los cuestionarios y al siguiente intento lo vuelvo a hacer mejor, porque ya luego de ahí le doy una repasada más y ahí se me queda pegado. Ok, muy bien. Vamos a la pregunta 11. Descríbenos el uso que le das. Descríbenos el uso que le das a la información que te brinda la opción calificaciones para tu plataforma Blackboard. A ver, ¿me puede explicar un poquito más de esa parte? Claro, o sea, descríbenos el uso que le das a la información que te brinda la opción de calificaciones en la plataforma Blackboard. O sea, acuérdate que habían cuestionarios de repente que determinaban calificaciones o tareas que Sí, figuraban en el lado calificaciones, ¿no? Y de sí. repente el profesor te mandaba alguna información, ¿no? O te mandaba Ah, o no. sí. Algunos casos te mandaban, algunos no, de repente, ¿no? Sí, Entonces cuando habían te vuelvo a hacer la actividades, pregunta, ¿ok? Para sí, que lo entiendas. Descríbenos vale, el vale. uso que le das a la información que te brinda la opción calificaciones en la plataforma Blackboard. A ver, de por sí ese uso yo lo noto demasiado bien, porque un profesor de fundamentos que tuve siempre nos ponía un recordatorio, ¿no? En mi caso, me llegó a poner un recordatorio de que o falta tal tema o explicar tal tema, porque ya de por sí lo tenía bien. Me decía, explicar tal tema, ya lo demás está ok. O otra profesora me decía de que está bien el trabajo, solo que le faltaba tal cosa, o me decían, muy bien, este alumno, usted sí entendió, tal, tal, tal. Y la verdad es que esos mensajes sí ayudan, porque me ayudan o a corregir o a seguir mejorando. Muy bien, perfecto. Pregunta número 12. Sí. ¿Con qué herramienta del Blackboard has sentido que el docente te ha orientado mejor en el desarrollo de tus tareas? Refiéreme una experiencia de repente. La pizarra más. La Y pizarra. es en el área de desarrollo de habilidades, porque ahí mismo la profesora, o sea, también te podría mencionar
los PDFs que mismo se colgaban en el Blackboard, pero la cosa es que también la profesora ahí los colocaba, los proyectaba y la herramienta de la pizarra ayudaba, ¿no? Por ejemplo, te decía, de aquí hasta acá y te explicaba el tema y así. Perfecto, muy bien. Entonces, hasta acá hemos terminado con las principales preguntas vinculadas al Blackboard. Y las siguientes Luego, preguntas son con respecto a la motivación académica. O sea, quiero que me hables mucho más de ti, tú como estudiante, si te motiva o qué no te motiva de repente, ¿no? En tu etapa académica, ¿ok? Entonces, sí, estas son las siguientes preguntas, que igual están enlazadas con el Blackboard, pero se mantienen mucho más con la motivación académica. sí. Cuéntanos a través de dos ejemplos, ¿no? Cómo el uso de cómo el uso de los materiales informativos colgados en el Blackboard ha formado tu interés por aprender más. A ver, me ayudó, bueno, fue la forma en cómo está organizado en el Blackboard, porque está organizado de tal unidad a tal unidad, y ahí te daba una breve descripción, y ahí está enumerado, por ejemplo, de la 5.1, 5.2, te explicaban ahí con subtítulos, con títulos, y para mí se me resultaba mucho más fácil encontrar el material, visualizarlo, ver, desarrollarlo y todo lo demás. Muy bien, ok. Pregunta número 14. ¿De qué manera los foros y las videoconferencias han sido útiles en tu aprendizaje? Cítanos dos experiencias. A ver, me ayudaron en... A ver, me ayudaron más que nada cuando, por ejemplo, tenía alguna emergencia y llegaba a faltar, ahí ya tenía las conferencias ya grabadas, cosa de que en cualquier momento lo pude haber visualizado, lo cual hice. Y otro fue también para hacer reuniones con algunos compañeros, que ponte que terminaba tal sala y ya nos podíamos meter a uno y ahí también podríamos hablar respecto a la clase cuando mandaban de vez en cuando trabajos grupales. Pero era también de vez en cuando, porque otra vez ya nosotros usamos otra plataforma. Ok, muy bien. Pregunta número 15. ¿Qué tan beneficiosos son los cuestionarios virtuales y las calificaciones que están en la plataforma para tu aprendizaje? Coméntanos dos casos. A ver, como ya había mencionado, los cuestionarios de por sí me ayudaron a mejorar, muy aparte como le dije, dándole repasadas, de vuelta haciendo el cuestionario, porque tal vez en alguna respuesta me habré equivocado y a la hora de realizarlo por segunda vez ya logro mejorar ese puntaje. Y otro es cuando hago algún cuestionario y el profesor o profesora me deja un comentario, ¿no? Respecto a eso. Ok, muy bien. Vamos a la pregunta 16. ¿Cómo los recursos de la plataforma te han hecho sentir mejor estudiante? Precisan dos experiencias. Sus experiencias. A ver, más que nada con el hecho de que ahí te explican, en el material mismo te explican, es tema por tema prácticamente. La introducción, ahí te explican hasta con imágenes, hasta con links incluso. Yo he visto que adjuntan links que te envían a videos y ahí te explican mucho mejor el tema. Ok, muy bien. Pregunta número 17. En relación a tus compañeros, ok, Sí. ¿consideras que tu participación en las videoconferencias y foros ha sido bajo, promedio o destacado? Y explícanos, ¿no? ¿Y por qué? De por sí fue bajo. Normalmente no suelo comentar mucho, debido más que nada porque no es que tenga dudas en cuanto a algunos temas, o simplemente dejo primero que mis compañeros respondan o que digan primero su pregunta para luego ver cómo es que el profesor reacciona, ¿no? A ver si es que ellos dicen una pregunta que yo también tengo y el profesor ya luego le responde, como me llegó a pasar una vez, que un compañero dijo alguna pregunta que yo mismo también tenía esa pregunta y ya el profesor respondió y ahí ya me saqué de dudas. De por sí mi participación llega a ser algo baja, también porque simplemente no me dan, no quiero participar, prácticamente. Hay Ok, algunas ocasiones que hay sí, una parte que no te motiva a participar? mm, tal vez en equivocarme en algún momento, no decir la respuesta correcta. Ok, ¿y el profesor no presenta esa confianza en la videoconferencia por más que tú te equivoques? No, de hecho sí presenta la confianza, solo que
el hecho de que están ahí mis compañeros, la verdad es que es algo que en su momento me llega como que a fastidiar. Ok, ok, Tal le decía perfecto. algo incorrecto y me sentía así, como que con algo en la espalda, con algún sentimiento, si es que me llegaba a equivocar. Ok, perfecto. Vamos a la pregunta 18. ¿Cómo ha influido el tener acceso a las calificaciones de tus trabajos y cuestionarios virtuales en tu desempeño como estudiante? Cuéntanos Me ha sobre el ayudado caso. bien a mejorar algunas partes. Por ejemplo, en tal cuestionario me habré sacado alguna mala nota y ya la siguiente estuve practicando para sacarme una mejor. O en alguna actividad que alguna vez hice, los comentarios que dejaban los profesores o los exámenes. Ahí mismo también contaba mi nota y veía, ¿no? Si es que algo estaba mal con el Blackboard o no, o si es que había alguna falla, porque a veces, algunas veces, en las notas llegaban como que a salir más números todavía. Un ejemplo fue cuando me pusieron 16,999 y la verdad es que seguía el número. Había pasado un error ahí en el Blackboard. Ok. Pregunta 19. ¿Qué tipo de emociones surgen en ti al utilizar el material informativo que cuelga el profesor en el Blackboard, ¿no? Y cómo esas emociones motivan tu aprendizaje. Acá hay dos preguntas en uno. Primero vamos por la primera parte. Te lo vuelvo a repetir. ¿Qué tipo de emociones surgen en ti al utilizar el material informativo que cuelga el profesor en el Blackboard? De por sí, me siento bien con el material que suben. Me hace sentir cómodo. Ok, ¿y Como que cómo no estas encuentro nada de emociones dificultad. te motivan en tu aprendizaje? Uf, hacen que entienda mucho mejor los temas, la verdad. Hacen de que mientras vaya viendo, sigo leyéndolo prácticamente. Más que nada porque te trae ahí colores y no es todo así apagado, porque incluso hasta hay imágenes que te lo explican y la verdad es que esto sí ayuda y motiva a seguir aprendiendo. Ok. Pregunta número 20. ¿Qué emociones generadas por la participación en las actividades grupales y foro de la plataforma te motivan de manera favorable en tu aprendizaje? ¿Puedes repetir esa pregunta? Claro, o sea, ¿qué emociones generadas por la participación en las actividades grupales y foro de la plataforma Blackboard, ¿no? Te motivan de manera favorable en tu aprendizaje. De cierta manera me hace conocer un poco a los integrantes de mi grupo, ¿no? Y de esa manera puedo coordinar mejor con ellos. Ok, muy bien. Pregunta número 21. ¿Qué tan animado o preocupado te sientes cuando usas los cuestionarios o ves tus calificaciones, ¿no? Y cómo manejas tus emociones cuando la situación indeseada para no afectar tu aprendizaje, ¿no? Todo es dependiendo de por sí. Si me va bien en el cuestionario, la verdad es que lo celebro. Y si es que me va mal, digo, bueno, va a la siguiente. No más toca practicar. Y, A ok, veces llego a ser confiado en eso. Por ejemplo, cuando a veces saco buena nota, al siguiente digo, no, de por sí, al siguiente sí voy a sacarlo bien. Por ejemplo, una vez estuve en racha y yo dije, ya, la siguiente la hago bien. Y la siguiente salí mal. Y lo tuve que repasar, ya que hay dos intentos en el cuestionario. y Y ya la justo en siguiente esa por lo menos parte lo que tú pude dices meter. que saliste mal, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo manejas esas emociones situadas, ¿no? Eso como ¿Afectan tu dije, aprendizaje? no creo, de hecho es como un motivante de por sí, porque para mí los errores son algo que me ayuda a aprender de ellos, Ok, porque me equivoco en algo, igual sigo. ok, muy bien. Muy bien, entonces aquí hemos culminado con nuestro entrevistado número 16. Muchísimas gracias. ¿Listo?